Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro en la ciudad de Estocolmo y vamos a visitar uno de los estadios más antiguos del mundo y es el Estadio Olímpico de Estocolmo. Vamos con el video. El estadio de Estocolmo se encuentra frente a una de las carreteras más importantes de Estocolmo, como ser Valhallavägen. Este estadio fue construido para los Juegos Olímpicos del año 1912 y hoy en día es uno de los estadios olímpicos más antiguos del mundo, que todavía está en funcionamiento. En la parte externa de este estadio se puede ver la construcción completamente de ladrillo, pero vemos que también aquí se mantiene una antigüedad muy interesante, como ser una cabina telefónica, que obviamente es desde esa época en que se construyó el estadio. Se puede observar que es de madera, pero se mantiene en muy buen estado. Ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por este estadio olímpico para que ustedes puedan verlo muy bien cómo es. ¡Vamos! Dentro de este estadio se encuentra una reseña histórica y también una fotografía que es del año 1912 de Kenneth Ken MacArthur, quien fue el ganador de la maratón de los Juegos Olímpicos de ese mismo año 1912. Y esta fotografía capta el momento exacto en el que él va entrando a este estadio olímpico. También se muestra una fotografía más reciente de una competencia que también se realizó en este estadio. La construcción de este estadio se comenzó en el año de 1910 y fue inaugurado por el rey Gustavo V de Suecia en el año de 1912. La pista de este estadio olímpico se mantiene en perfectas condiciones, ya que se le da el mantenimiento necesario debido a que este estadio es el complejo deportivo más grande para la práctica de atletismo en esta ciudad de Estocolmo. Una de las características muy interesantes de este estadio es que los asientos de las graderías son de madera. Y estos asientos de madera no se cambian por asientos más modernos, debido a que este estadio es considerado un edificio de interés histórico y toda la estructura está protegida por ley. Este estadio también cuenta con una pantalla, como se puede ver en la parte superior de esta gradería, y es en esta pantalla donde se muestran los competidores que participan en cualquier evento deportivo. Pero vamos a irnos desplazando en algunos lugares de estas graderías para que podamos ver mejor cómo es este estadio. Y es precisamente desde este lugar que se tiene una mejor vista tanto de la grama como de la pista olímpica de este estadio olímpico. También se observa la gradería que está en la parte de atrás de este estadio, donde se observa también muy bien la pantalla y el diseño que tiene este estadio, el cual está construido completamente con ladrillo rafón. Durante más de 100 años, el Estadio Olímpico de Estocolmo ha sido escenario de innumerables eventos, tanto deportivos nacionales como internacionales. También ha sido utilizado por mucho tiempo para eventos culturales. Este estadio tiene una capacidad para 14.500 personas sentadas y un total de más de 35.000 personas para concierto. Esto debido a que en los conciertos se utiliza la grama de este estadio para poder albergar a más personas.
pero la principal función de este estadio siempre son los eventos deportivos, especialmente el atletismo. A pesar de que este estadio de fútbol tiene las medidas oficiales, no se juega fútbol profesional debido a que los equipos que juegan en la ciudad de Estocolmo tienen sus propios estadios. Se puede observar muy bien cómo es la grama de este lugar. Mientras nos desplazamos hacia la parte superior de este estadio, justo en el lugar donde los atletas hacen su entrada hacia esta pista olímpica, hacemos la aclaración que los equipos profesionales de fútbol de la ciudad de Estocolmo juegan en los dos estadios más grandes de esta ciudad, los cuales son el Tele2 Arena y el Fred Arena, el cual es el estadio de la selección nacional de fútbol de Suecia. En este estadio olímpico de Estocolmo sí se practica fútbol, pero lo hacen el fútbol femenino. También podemos ver en la parte principal de este estadio que se encuentran estos pequeños cubículos donde se encuentran unas sillas que también son de madera, y también esta parte está construida con ladrillo rafón. Podemos seguir viendo toda esta estructura donde se puede observar la construcción clásica que se utilizaba en ese tiempo en Suecia, donde también se puede observar que todos los asientos de este lugar también son de madera, así como las vigas y columnas que soportan el techo que cubre la gradería de este estadio, de tal manera que este estadio mantenga su estructura. Recordemos que esta estructura está protegida por ley. Y para finalizar, podemos observar el lugar por donde los atletas hacen su entrada hacia esta pista olímpica, la cual tiene forma de domo y también está construida con ladrillo rafón. Si este video te ha gustado, dale like, no olvides en compartirlo con tus amigos. Si no te has suscrito a este canal, suscríbete. No olvides darle a la campanita para más notificaciones. Gracias por ver Hondureño en Suecia. Saludos a todos.